Bienvenidos a nuestro bloque jurídico gracias al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. El día de hoy nos encontramos en compañía del doctor Leomara Junior Castro Juárez. Él es juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, con quien vamos a hablar acerca de cómo opera la prisión preventiva, ¿no? Y por supuesto, en este caso, ya acerca de la revocatoria. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias Armando por la invitación. Sí, es una institución utilizada en la parte por los abogados defensores, así que ya no las preguntas para poder explicar y que se entienda de manera sencilla en qué consiste este tema. Habíamos conversado, ¿no?, acerca de los conceptos de la prisión preventiva, de los plazos, los tiempos y ejemplificando también con algunos casos de coyuntura. Pero también hay oportunidades en las que esta prisión preventiva se puede revocar. ¿En qué consiste esto? Sí, gracias por esa pregunta. Efectivamente, la norma procesal, así como faculta al juez de la investigación preparatoria imponer la prisión preventiva y que una persona procesada esté recluida en un penal hasta que culmine su sentencia, cabe la posibilidad que esta medida impuesta pueda ser revocada. A esa revocatoria se la conoce o se la denomina la cesación de la prisión preventiva, previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal. ¿Qué hechos son los que deben cumplirse en este caso para que la revocatoria sea ordenada de inmediato? Bien, a diferencia de cuando se dicta en la prisión preventiva, la norma procesal establece dos aspectos concretos y sencillos para que pueda entender el público. El abogado defensor del imputado puede solicitar, y la norma procesal aquí hace una posibilidad mayor inclusive, señala que las veces que considere necesaria, la defensa puede solicitar al juez de la investigación preparatoria, el mismo que dictó la prisión preventiva, hacia él va dirigida esta solicitud de cese de prisión preventiva. ¿Qué debe presentar la defensa? Nuevos elementos de convicción. Por ejemplo, el juez de la investigación preparatoria desconocía de algún testigo, desconocía de una cámara de vigilancia que captó justamente el hecho y al evaluarlo evidenció de que tal vez la persona que en un primer momento se dictó la prisión preventiva no estaba vinculada con el hecho. Entonces eso permite una variación de la prisión y como consecuencia disponer el cese de la prisión preventiva. La revocatoria tiene un proceso, tiene un conducto regular. Doctor, coméntenos por favor cuál es la vía para precisamente solicitar ello. Ok, en el proceso penal, mientras el imputado sea sometido al proceso mediante reclusión, esto es, estando en un penal, el abogado defensor acude ante el juez que tiene a cargo el proceso, el juez que dictó la prisión preventiva, para solicitar que su patrocinado pueda ser excarcelado del penal hasta que el proceso culmine y solicitar que éste lleve el proceso ya no privado de su libertad, sino en libertad propiamente dicha. Entonces, el conducto es que el abogado presente una solicitud de cese de prisión preventiva señalando los fundamentos que considera que el juez debe atender y admitir, y el juez posteriormente puede resolver, amparar o no también dicha medida. ¿Debe ser siempre aplicada el cese de esta prisión preventiva por mínima lesividad? Bueno, ahí es un poco discrepante, puesto que el Estado, a través del decreto legislativo 1513, y evitar el hacinamiento penitenciario, estableció medidas provisionales, esto atendiendo a la pandemia del COVID. ¿Qué buscaba el Estado? Buscaba que los penales sean un lugar en donde los internos puedan ser afectados con esta pandemia y puedan afectar su salud hasta su vida. Entonces, estableció salidas legales para que los internos puedan ser excarcelados. Para ello se evidenció tipos penales o delitos que no generan una mayor gravosidad para que el juez de investigación preparatoria pueda disponer de excarcelación y como consecuencia yo también descongestionar el hacinamiento penitenciario. Entonces, si es posible, sí es posible, pero cada juez tiene la independencia de evaluar en cada caso en concreto también. Así que cada disposición que emita el Estado debe ser analizado
y concatenado con las normas procesales y también con la Constitución. Y en este caso, ¿el juez de oficio puede revisar esta prisión preventiva? La norma procesal o este decreto legislativo exhortó a los jueces a que hagan una revisión de oficio de la prisión preventiva. En cada caso concreto, habría que ver el tiempo de prisión preventiva que tiene una persona, los actos de investigación que realizaba la Fiscalía y también el estado de vulnerabilidad de salud que tenía esta persona. Por ejemplo, no es lo mismo dictar una prisión preventiva contra una mujer que no está en estado de gestación, que cuando está recluida en el penal se daba cuenta que estaba en estado de gestación. Entonces es una posibilidad legal a fin de evitar que el estado de salud de la procesada o imputada pueda ser mermada y también poner en riesgo la vida o el embarazo de ella. Entonces, ¿hay posibilidades legales? Sí, pero tampoco implica de que una persona, al ser excarcelada mediante el cese de prisión preventiva, no pueda ser condenada de manera posterior. Es una situación totalmente distinta. ¿Qué ocurre si con el tiempo no se tiene una sentencia? Bueno, existen casos, lastimosamente, en donde las actuaciones fiscales no permiten que el proceso penal culmine en el menor tiempo. ¿Qué ocurre ello? Entra la figura jurídica denominada la libertad procesal. ¿Y cuándo ocurre una libertad procesal? Si el juez de la investigación preparatoria impone un mandato de prisión preventiva por 9 meses y hasta el último día de los 9 meses no se emite una sentencia condenatoria, la facultad legal y de oficio inclusive el juez puede excarcelar a esta persona, lo que se denomina como libertad procesal. Esa es la consecuencia, Armando, cuando una persona no es sentenciada en el tiempo que se le impuso la prisión preventiva. Legalmente origina la excarcelación de esta persona y que posteriormente el proceso lo culmine en libertad. ¿Qué ocurre en este caso con el tiempo que el procesado pasa en prisión y posteriormente hay un cese? Bueno, si esta persona es declarada culpable, se descontará también el tiempo que estuvo recluido. De igual manera, si se le dicta, por ejemplo, un delito de robo agravado, cuya pena en el extremo mínimo son 12 años, a esos 12 años se le va a descontar los 9 meses que estuvo privado de libertad. Inclusive, Armando, hay que considerar que el plazo de prisión preventiva también puede ser ampliado. También se descuenta ese plazo que se amplió, conocido como la prolongación de prisión preventiva. Entonces, vamos a suponer, si en un primer momento se le dictó 9 meses y luego se le amplió por 9 meses más, sumaríamos 18 meses. Esos 18 meses se descuentará o se va a descontar a la pena final que se le imponga. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros y por poder brindarnos esta información que es muy útil sin duda. Muchas gracias por la invitación y presto a cualquier interrogante. Muchas gracias, buen día. Este ha sido nuestro bloque jurídico gracias al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Continuamos con más información.